Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice así: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Pues conocemos todos este texto y vamos a hablar de las decisiones que tenemos en nuestra vida, cómo ha tenido la oportunidad de decidir con mucha sabiduría Daniel. Y siempre que veo a un joven metido en un contexto tan diferente del suyo como Daniel, pienso en situaciones como los campamentos, las reuniones de jóvenes, nuestras reuniones en las iglesias. Hoy, por ejemplo, que nos hemos quedado todo el día en la iglesia, ¿no? Qué bendición poder hablar de las cosas del Señor, poder disfrutar, ¿no? de la compañía de hermanos que comparten la misma fe que nosotros, hablar de nuestros pecados, de nuestras creencias y tener alrededor nuestro una sociedad de aquellos que también glorifican a Dios. Y seguro que todos nosotros estamos de acuerdo que es mucho más fácil vivir cuando estamos alrededor de hermanos. Es mucho más fácil también decidir las cosas de acuerdo con la voluntad del Señor. Seguramente si decidimos algo que está de acuerdo con la voluntad del Señor alrededor de tantos hermanos, vamos a recibir el apoyo de todos. Ahora, si miramos la historia de este joven, él no tenía a su disposición una sociedad que se parecía a lo que él creía. Él había sido llevado cautivo a Babilonia. ¿Y qué era Babilonia? Una cultura completamente diferente, una lengua diferente, comidas diferentes y por supuesto que una religión, creencias no diferentes. Y el rey ya le había dado órdenes para que les diesen clases de la lengua de los caldeos, que es lo que encontramos en los primeros versículos. Él tenía que aprender su lengua, su ciencia y de todo lo que era propio del pueblo babilónico. Y no solamente eso. El rey dijo que ellos iban a tener que comer su comida y beber su vino. Porque su propósito al final era generar en esta gente, en estos jóvenes, un cambio completo en sus costumbres y al final un cambio también de sus valores. Todo eso para cambiar su identidad. Sabemos, ¿no?, que cambiaron incluso su nombre. Ellos dejarían todo lo que era propio de los hebreos, del pueblo de Dios, y se tornarían ciudadanos babilónicos.
Y sabemos que por ahí en nuestra sociedad suelen decir que los evangélicos son los que nos comen, que comen el coco, ¿no? de la gente. Ahora, ¿cómo es vivir en una sociedad en que te come el coco? Y la primera enseñanza del texto es que debemos tener decisiones santas. Y es importante para reconocer las decisiones que ha tomado Daniel, reconocer también algunos detalles del contexto histórico de aquí, ¿no? Los hijos de Israel fueron dominados por Babilonia y el exilio fue el castigo que Dios envió a su pueblo por la impiedad de tantas generaciones. Dios ya había avisado a su pueblo, ¿no? que iba a castigarles. Y ese aviso ya había venido por medio de los profetas. Pero es importante comprender cuál era la situación de Daniel y de sus amigos. Alejarse completamente de la ley de Dios. Aún así, habían costumbres. Nosotros, ¿no? que hemos cambiado de país una y otra vez, sabemos que aunque estemos lejos de nuestro país, de nuestra lengua, hay tradiciones que siguen en nuestra rutina. Como por ejemplo, la comida. Hay mucha gente que se cambia de país, pero sigue comiendo la comida de su país. Pero si antes él estaba dentro de Jerusalén, dentro de una sociedad formada por hebreos, su comida era la comida de los hebreos. Y para él recibir este choque cultural era algo que él no estaba esperando. Y ese es el testimonio que vamos a ver lo primero, ¿no? De su decisión de no contaminarse con la comida del rey, pasaría de una simple decisión para algo totalmente nuevo para ellos. Un ejemplo que podemos traer para nuestro contexto es nosotros, por ejemplo, en un campamento cristiano, ¿cómo actuamos? Pues qué fácil es vivir como un creyente, ¿no? En un campamento cristiano. Pues nos despertamos y por la mañana, ¿qué hacemos? Pues un devocional. Qué bien. Oramos todos, cantamos, leemos la Biblia, tenemos nuestro desayuno todos juntos, qué comunión maravillosa. Luego después vamos a las conferencias, es todo un vivir el Evangelio. Pero vosotros también ya habéis pasado por eso. ¿Qué pasa la semana siguiente al campamento? Qué difícil es, ¿no? Mantener la misma rutina, la misma espiritualidad. Qué difícil es seguir las mismas rutinas espirituales de los devocionales por la mañana, por ejemplo. Si volvemos aquí a nuestro contexto, ¿cuál fue la preocupación de Daniel en el exilio? No contaminarse. Y hay un detalle aquí que quiero resaltar, que es la expresión que aparece que Daniel propuso en su corazón. Y hay un comentarista, un pastor, que dice que Daniel encontró uno de los secretos bíblicos más importantes para el éxito espiritual, que es hacer un pacto en la presencia de Dios para cambiar los comportamientos pecaminosos. Y vamos a hablar un poquito más de estos acuerdos. Hay algo parecido también en la vida de creyentes fieles a lo largo de la historia. Por ejemplo, Jonathan Edwards. Seguro que ya habéis oído hablar. Él tenía sus 20 años y es curioso que aparece en su historia que antes de sus 20 años ya tenía allí en su cuaderno resoluciones para su vida. Tenía proposiciones, como tenía Daniel. Y leyendo esas resoluciones de un joven como Jonathan Edwards, encontramos una que es muy curiosa. Dice así, su proposición decía que decidió no hacer nunca
nada que tuviese miedo de hacer si supiese que la última trompeta fuera a sonar en 1 hora. O sea, él puso como un reto para su vida no hacer nada que tuviese miedo de hacer si supiese que la última trompeta fuera a sonar en 1 hora. Interesante, ¿no? Una decisión de vivir siempre con la ilusión y la sensación de que Cristo va a volver ahora mismo. ¿Y por qué eso? ¿Por qué proponerse algo delante del Señor es una buena herramienta para santificarse? Porque, hermanos, cuando lo hacemos, organizamos las prioridades de nuestra vida. Reconocemos por dónde podemos caer en el camino para alcanzar esas prioridades. Y nos adelantamos a todo lo que puede llevarnos a resultados diferentes. Pues cuando nos proponemos a algo, pues es como si estuviésemos ya organizando el camino por el cual vamos a caminar. Y Daniel no era en este momento nada más que un muchacho. Él no esperó tener algún reconocimiento local o algún cargo público con el rey para demostrar que su principal prioridad era no contaminarse. Porque no sé en vuestra cabeza, pero en mi cabeza pasa lo siguiente. Bueno, si soy un joven, ¿no? Voy a llegar ahí al instituto nuevo y no conozco a nadie. A lo mejor lo que puedo hacer es acercarme, hacer lo mismo que ellos hacen, sea lo que sea, para que me acople a ellos y luego empiezo a hablarles de lo que creo, ¿no? O entonces nosotros adultos, cuando llegamos a un trabajo, una actividad nueva, aunque veamos cosas que no nos parezcan muy bien, pero a ver, como no llevamos mucho tiempo en el trabajo, podemos decir, bien, bueno, eso pasa, ¿no? Y al final abrazamos la cultura del local donde estamos. Pero debemos recordar lo que dice la palabra. El que se avergonzare de Cristo delante de esa generación adúltera y pecadora, como dice el versículo, Cristo se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eso es lo que pone la palabra. Debemos mirar hacia la maravilla que es el Evangelio y confesar, como dice el apóstol Pablo, diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Eso es lo que encontramos en la actitud de Daniel. Él no tenía vergüenza de reconocer su deseo en no contaminarse con la comida del rey. Y la palabra de Dios nos anima a que busquemos esas decisiones santas. Decisiones que van en contra del pecado, decisiones que van en contra del mundo en que vivimos. Pero además de tener decisiones santas, debemos también centrarlas en Cristo y en su poder para santificarnos, porque puede que nos equivoquemos también pensando que por haber decidido hacer la voluntad de Dios, tenemos ahora el derecho de actuar con orgullo. No fue lo que hizo Daniel. Pues vemos aquí en el texto que él pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No le exigió nada. Cuando habla con Melsar, que es el jefe que aparece aquí, el responsable directo de ellos, también demuestra su humildad y le ruega que haga la prueba de una dieta diferente con sus siervos. O sea, Daniel sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios y aún así su actitud no es de una soberbia espiritual o algo que apunte para alguna superioridad porque estaba decidido a no comer la comida del rey. Él se propuso a no contaminarse y también demostró su sumisión a Dios por medio de la sumisión a las autoridades.
como el texto que hemos leído en la primera carta de Pedro. Así que, hablando de la forma como lo hizo, podemos aprender que aunque estemos en posesión de la verdad, no debemos actuar de manera soberbia, incluso entre nosotros, los hermanos. Aunque yo crea que mi doctrina es la más correcta, no debo demandar autoridad, ni mucho menos menospreciar a aquellos que tienen diferencias conmigo. Porque dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y hay un pastor llamado Sinclair Ferguson, que escribe muchos comentarios, que dice que no necesitamos ser torpes ni desagradables para ser fieles a Dios. No hace falta. Entonces, ¿cómo vivir en el mundo sin ser del mundo? Primero, teniendo proposiciones santas. Y el segundo punto es confiando en Dios, confiando en Él. Porque ¿de dónde viene la humildad de aquellos que actúan por el poder del Espíritu y van en contra de una sociedad totalmente corrompida por el pecado de la idolatría? Pues para comprender eso, la confianza, vamos a recordar uno de los versículos que hemos leído en esta tarde. El de que está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice así: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No sé si has pasado por alguna situación en la cual crees que por tener la razón, tienes el derecho incluso de actuar con agresividad con el otro. ¿Has pasado por eso? ¿Cómo pasar por adversidades obedeciendo a Dios? ¿Cómo soportar injusticias en nuestra relación con el mundo? Y algo más específico del tema de nuestro texto: ¿cómo lograr decidir de manera santa en la Babilonia en que vivimos? Porque es eso. Uno decide no comer la comida del rey, pero, a ver, viene un chuletón y él no se aguanta. Me propongo no airarme con las personas, pero lo que pasa es que hay gente que está especializada en quitarnos la paciencia. Uno está en el instituto y está esperando una pareja creyente, ¿a que sí? Creyente, para empezar un noviazgo. Pero ¿sabe qué pasa? Empieza a tardar mucho. Y allí decide solucionar el problema con lo que está a su disposición en el mundo mismo. No sé si lo podéis ver, pero somos así. Tenemos muchas veces planes que están de acuerdo con la voluntad del Señor. Lo que pasa es que estos planes están de acuerdo con lo que nosotros podemos manejar. O sea, hacemos los planes, pero nos fiamos en nuestras propias fuerzas. Incluso cuando vamos a cumplir algo que es la voluntad del Señor, pensamos que lo que vamos a realizar lo haremos con nuestras propias manos. Y es cuando demostramos que todavía tenemos mucho que aprender. Porque además de creer que lo hacemos con nuestras fuerzas, creemos también en la idea de que cuando dejamos de pecar es porque ahora somos mejores. Somos más fuertes. Y todo nuestro esfuerzo en no pecar viene porque, bueno, está prohibido. Y quiero hacer de todo lo que pueda para cumplirlo. Pero al final no estamos muy preocupados por la gloria de Dios en nuestras actitudes. Daniel no. Daniel se mantuvo firme, no porque quería llegar a ser un héroe
del pueblo hebreo. Él se mantuvo firme porque quería glorificar a Dios por medio de cada una de sus actitudes. Él no quería ofender la santidad de Dios, contaminándose con la comida del rey. Su fidelidad al final revela la gloria de Dios y no la suya propia. Y vamos a ver a lo largo de su historia que sus actitudes manifiestan la grandeza de Dios, no la suya. O sea, todo lo que hacía, toda su fidelidad, todos sus propósitos están centrados en una sola persona. No en Él, en Dios. Él no estaba preocupado con su reputación. Estaba preocupado con la reputación de Dios. Lo más fácil para él sería simplemente comer lo mismo que los demás. A ver, sería mucho más fácil. Incluso debería ser una comida buenísima. El versículo 6, aquí vemos que había otros hijos de Israel allí, aparte de Daniel y sus amigos. Probablemente, aunque formasen parte del pueblo de Dios, decidieron comer y beber lo que les ofreció el rey. Y eso resulta todavía más difícil para Daniel y para sus amigos que convivían con ellos, tenían en teoría la misma creencia, pero actitudes diferentes. No sé si os ha pasado a vosotros. Es como salir con hermanos, con amigos que son creyentes y todos ellos se mezclan con la gente del mundo, hacen lo mismo que hacen los del mundo y tú no quieres hacerlo. Lo que quiero decir es que si buscas no pecar solamente por tu reputación, solamente por la imagen que la gente tiene de ti, puede que un día merezca la pena luchar por eso y al otro no. Puede que no veas tan mal un pecado que está dentro de tu corazón y dentro de tus pensamientos porque nadie lo ve. Si la preocupación es solo tu reputación, si es un pecado que nadie lo ve, pues a lo mejor no pasa nada. Mis hermanos, cada pecado, pequeño o grande, público o privado, que cometes, ofende a la gloria de Dios. Incluso hay libros como el que hemos estudiado ahí en Aranjuez el año pasado, un libro de Jerry Bridges que se llama Pecados Respetables. O sea, pecados que respetamos tanto que simplemente no nos damos cuenta que están. Y no nos damos cuenta y por lo tanto no cambiamos. Son pecados que muchas veces son tan comunes entre nosotros y están ahí y siguen allí. ¿Y sabéis por qué? Porque al final estamos más preocupados con nuestra reputación que por la gloria de Dios en nuestra vida. Actuamos con hipocresía entre la gente como si fuésemos las personas más amables del mundo. Pero llegamos en nuestra casa y menospreciamos a nuestra esposa. Menospreciamos a nuestro marido. Buscamos satisfacer las necesidades de todos, pero conocemos las debilidades de nuestra mujer. Lo que hacemos es machacarla utilizando sus debilidades para lograr lo que queremos. ¿Por qué? Porque allí no somos vistos, nuestra reputación no está en juego. Y sabéis que podemos mirar hacia el techo, hacia abajo, pero cada uno de nosotros aquí tiene algo de esa incoherencia. Lo que necesitamos hoy es aprender con la palabra de Dios. Es que Él está en todos los lugares. A cada minuto, a cada segundo, pensamos, hablamos y actuamos en la presencia de Dios. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios que nos conoce en el secreto y nos ve en el secreto. No podemos
simplemente quitar el freno del pecado cuando estamos en ambientes menos visibles, porque nadie nos va a ver y no nos molesta tanto. Porque allí mismo es donde aquel que va a juzgarte con el juicio final te ve. Él conoce tu corazón. Pero si tu preocupación no es esta, no es simplemente tu reputación, si tu preocupación es glorificar a Dios en tus decisiones de no pecar, entonces, mi hermano, Él te va a fortalecer para que logres lo que propongas. Y aquí está el misterio de la obediencia, el misterio de la fidelidad y de la santidad que tenemos para con Dios. Atención, obedece allí en tu vida, en lo secreto. Sé fiel a Dios en lo secreto. Busca la santidad en lo secreto y Él será glorificado en tu vida en lo secreto y también en público. Fue lo que pasó con Daniel. Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse, pero si nos fijamos en el versículo 9, allí del capítulo 1 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios para glorificarle a Él, Dios actúa para que nuestras proposiciones santas sean cumplidas. Y eso es lo que encontramos en este texto. Así que para vivir en el mundo, en la Babilonia en la cual vivimos, para vivir en el mundo sin formar parte de él, debemos tener decisiones santas. Debemos obedecer las órdenes de Dios y mantener nuestra confianza en Él, en este Dios. Pues es Él que lo hará por medio de nosotros. Y es maravilloso cuando leemos la historia de Daniel bajo esa perspectiva, ¿no? Porque conocer su historia, saber que era un muchacho, saber de sus decisiones está muy bien. Pero conocer por medio de Daniel, por medio de sus decisiones, al Dios de Daniel y de sus amigos, eso sí es algo maravilloso. Pero mira, puedes pensar en todo eso y decir, vale, lleno toda mi vida con un pecado, llevo toda mi vida con un pecado que me molesta a mí, me molesta y molesta también a todos los que me aman. Y creo que es algo de lo que no voy a poder librarme. Y no estoy hablando aquí de una decisión para salvación. Estoy hablando con aquellos que ya han sido alcanzados por Cristo, ya han confesado su fe en Él. Si luchas en contra de un pecado, de alguna contaminación de este mundo, y llevas años luchando en contra de eso, hoy mismo puedes pedir a Dios y ser sanado de ese pecado. No para que tu reputación se quede mejor, pero pedir a Dios que te sane de ese pecado para que Él sea glorificado en tu vida. Hoy mismo puedes pedir a Dios esa fe que nos capacita para creer que Dios puede librarnos de cualquier maldición. Hoy tenemos que reconocer que es Dios quien nos santifica. Y Él lo hace no para nuestra gloria, sino para su gloria. Si te resulta muy difícil vivir para la gloria de Dios en tu casa, pídeselo. Si no eres capaz de glorificar a Dios en el instituto o en el colegio, pide a Dios que no te dejes contaminar. Sabemos que el mundo lo que quiere es influir en nuestras costumbres, en nuestra creencia. Lo que quiere es cambiar nuestra identidad. Pero nosotros tenemos a un Dios que nos da deseos santos. Y además de eso, nos da medios para realizarlos.
Lo que el mundo busca es prosperidad y felicidad. Y nuestro Dios nos la da sin que lo busquemos directamente. ¿Eso no es maravilloso? En 10 días de una dieta que en teoría no haría tanto bien como la otra, los 4 jóvenes tenían mejor rostro y estaban más robustos. O sea, la obediencia a Dios siempre es la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque el que busca la felicidad no la encuentra. El que busca tener vida no encuentra vida. Pero el que busca a Dios encuentra plenitud de gozo, que es lo que encontramos en las Escrituras. Encuentra no solamente vida, sino vida eterna. Y sabemos que solo buscamos a Dios si Él nos encuentra primero. Así que para vivir en santidad dependemos de una acción sobrenatural de Dios en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer en esta tarde? Escuchando la historia de Daniel, escuchando el testimonio y sus decisiones en un mundo tan difícil. ¿Qué podemos hacer? Podemos pedir la misma misericordia, la misma gracia que Dios derramó en su vida, en la vida de cada uno de nosotros. No sé si tienes alguna decisión difícil para tomar. ¿Por qué no buscas decidir buscando la gloria de Dios y no la tuya? Si hoy mismo tienes algo en tu mente que te molesta, ¿por qué no buscar hacer la voluntad del Señor? Siempre, mis hermanos, en las Escrituras aprendemos, siempre es mejor obedecer. Dios hoy nos ha traído este mensaje para recordarnos de la importancia de las decisiones, de la importancia del reconocimiento de que es Dios que nos hace decidir de esa manera, pero principalmente, ¿no?, del gozo que hay, del resultado que hay, de la vida que hay cuando decidimos obedecer. Que Dios nos llene de coraje, de buenas decisiones a los jóvenes que estáis aquí, pues que tengáis también proposiciones santas, resoluciones para toda la vida. Y que Dios os bendiga en esas resoluciones, ¿no? Que podáis seguir con esa alegría y con ese gozo en el Señor. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque reconocemos en tu palabra que eres un Dios que brilla por medio de tu pueblo, que manifiesta tu gloria por medio de nosotros. Tantas veces decidimos en nuestra vida y no nos damos cuenta, Padre, de que por medio de nuestras decisiones podemos glorificarte a ti o podemos avergonzar el Evangelio. Danos, Padre, hoy la capacidad que solo tu Santo Espíritu puede darnos de decidir por obedecerte. Ayuda a los jóvenes de esta iglesia, Padre, a los adultos, a los matrimonios que decidan no para su propia gloria, sino para la tuya, Padre. Te pedimos por esta iglesia, te pedimos por los pastores y ancianos, te pedimos por aquellos que tú estás llamando a que tengan un compromiso más intenso contigo aquí y que las decisiones de cada uno de nosotros sean siempre santas, basadas en tu voluntad, en tu gloria. Gracias, Padre, por darnos aliento, por animarnos a seguir luchando en un mundo que está en pecado y que tú nos des el privilegio de brillar con tu gloria, con tu luz en este mundo que vivimos aquí. Gracias por todo. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.